He titulado el tema de esta noche La gran visión de Daniel. ¿Lo puede decir conmigo? La gran visión de Daniel. ¿Lo puede decir con más ánimo? La gran visión de Daniel. Estamos ya en los últimos capítulos del libro de Daniel y esta precisamente es la última visión que tuvo el profeta Daniel. Y en el versículo 8 la llama la gran visión. Vamos a entender por qué Daniel le llama a esta última la gran visión. La semana pasada estuvimos estudiando Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9 se presenta la visión de las 90 semanas que lo estudiamos, que son semanas de años. Son las 70 semanas, las 70 semanas que son 70 semanas de años. Y de esa visión a la actual que vamos a estudiar hoy, ya habían pasado al menos 2 años. Ya habían pasado unos 2 años. Ya estamos, hermanos, en el periodo en que el imperio de Persia, Medo-Persa, tenía el control de la tierra conocida en ese entonces. Y el emperador se llamaba Ciro el Grande. Ciro el Grande ya había dado la orden de que los judíos retornaran a Jerusalén y que comenzaran la reconstrucción de la ciudad y del templo. Aquí, hermanos, ya se está llevando a cabo la historia escrita en el libro de Esdras, que más adelante vamos a estudiar. Ahora, Daniel no retorna a Jerusalén con los demás judíos. Y la razón podría ser que Daniel ya rondaba un poquito más de 90 años. Ya era muy anciano. Y la distancia entre Babilonia y Jerusalén era una distancia aproximadamente unos 1000 kilómetros. Y en aquel entonces pues no había avión, no había tren, no había bus, sino que el trayecto tenía que hacerse a pie. De manera que Daniel ya estaba muy anciano para retornar a Jerusalén y por eso él se queda en Babilonia. Pero Daniel sigue intercediendo por su pueblo. Daniel seguía orando por Jerusalén. Daniel seguía orando por los judíos. Si bien es cierto, ellos ya estaban retornando a su tierra, estaban teniendo oposición, que vamos a estudiar en los libros de Esdras y Nehemías. Estaban teniendo oposición por pueblos vecinos que no querían que ellos reconstruyeran. Miren, hermano, la historia de Israel de hoy es exactamente la historia de hace más de 2000 años, unos 2500 años. Es la misma historia. Cuando los judíos estaban retornando a Jerusalén, los pueblos vecinos se oponían a que ellos regresaran, se oponían a que ellos reconstruyeran la ciudad. Y es por eso que Daniel seguía orando, seguía intercediendo por su pueblo. Y en esta gran visión le he revelado a Daniel y también a nosotros la lucha espiritual que existe entre los ángeles y las potestades demoníacas. Ahora, en el capítulo 9 vimos que Dios le concede a Daniel sabiduría e inteligencia para comprender la visión. Y aquí nuevamente en el capítulo 10 dice la Biblia que Daniel tenía la comprensión de la palabra e inteligencia en la visión. Lo dice el versículo 1 al final. Y eso, hermanos, es la sabiduría que usted y yo debemos pedirle a Dios. Hablamos un poco la semana pasada acerca de la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal no puede llevarnos a Dios a menos que nosotros la sometamos a la sabiduría espiritual. Necesitamos la sabiduría espiritual más que la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 1, versículo número 5. Mire la hermosa promesa que tiene ahí la palabra del Señor para nosotros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces, mire, hermanos, sin ánimo de ofender a nadie, existen los tontos en el conocimiento terrenal, el conocimiento material, y existen los tontos en el conocimiento espiritual. Pero los que son tontos en el conocimiento espiritual son así porque quieren, porque ahí dice la Biblia: si a alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, abundantemente y sin reproche. Ahí lo dice. El que no quiera entender las cosas espirituales porque realmente no quiere. La Biblia dice que Dios le dio esa sabiduría y el entendimiento a Daniel para que pudiera comprender la visión. Y esa es la sabiduría, esa es la inteligencia que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos atravesando una crisis, cuando hay personas que nos quieren hacer daño, cuando hay personas que hablan mal de nosotros, nosotros tenemos que tener la inteligencia espiritual para saber que detrás de esa persona que nos quiere hacer daño hay demonios que las están manejando. Y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el tonto espiritual lo que hace es pelearse con la persona, no con los demonios. Yo no sé si usted me entiende. Le deja de hablar, se pelean. Cuando son demonios los que están operando ahí. Hay que tener inteligencia espiritual. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque este es un capítulo que tiene mucha enseñanza y vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Dice el versículo 2 y 3: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días son 3 semanas? ¿Cuánto? 21, ¿verdad? Yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas o 21 días, ¿verdad? Versículo 3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hemos establecido que la aflicción de Daniel era por su pueblo, por los judíos. Y este era un amor real y desinteresado. Aunque Daniel no podía regresar, pero estaba orando por sus hermanos, por sus compatriotas, para que tuvieran éxito en su retorno, para que tuvieran éxito en contra de las amenazas de los pueblos vecinos, para que pudieran reconstruir la ciudad, para que pudieran reconstruir el templo, para que se restaurara nuevamente la adoración a Dios en Jerusalén. Por eso oraba Daniel. Y ese ejemplo debe ser algo que usted y yo debemos seguir. Un ejemplo para nosotros, orar por nuestro país sin intereses egoístas personales. Amén. Que oremos por nuestra nación, que oremos por nuestra ciudad, que oremos por nuestra iglesia, el discípulo. Ese es el ejemplo que Daniel nos da. Porque mire, hay algunos que hoy no vinieron. Hay algunos que no solo no oran, y cuando oran solo para pedir cosas para ellos, ¿verdad? Pero ellos no vinieron hoy, no se preocupe. ¿Cuántos dicen amén? No solo no oran, cuando vienen al culto a bostezar, a dormir vienen, pero hoy no vinieron. Y cuando lo poquito que oran solo para pedir, para mí, no, hermanos,
Tenemos que interceder. Y vamos a ver más adelante por qué debemos interceder. Ahora, algunos enseñan, quizá usted ha oído esto, y hoy vamos a platicar un poquito de esto. Algunos enseñan que Daniel hizo un ayuno especial durante estas 3 semanas o estos 21 días. Si usted quizá ha oído los 21 días de ayuno de Daniel, quizá usted ha oído algo de. Hay libros de los 21 días de ayuno de Daniel. Este ayuno, según ellos, consiste en tener un tiempo de oración y durante esos 21 días de ayuno alimentarse únicamente con legumbres y beber agua. O sea, todos los días van a comer, no sé, repollo, pepino, lechuga, aguacate, huisquil, zanahoria, y toman solo agua. Entonces, según ellos, dicen que ese es el ayuno de 21 días que hizo Daniel. Y se basan en el versículo 3, Daniel 10:3, que dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Entonces dicen, considerando que Daniel dice que no comió manjar delicado y que tampoco comió carne ni vino, también toman el precedente de Daniel 1:12. Leamos ahí Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y a beber agua. Eso fue cuando Daniel era un jovencito y él no quería contaminarse con la comida del rey. Entonces le dice al eunuco encargado: te ruego que me hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Entonces, basados en eso, ellos dicen que Daniel, en esos 21 días, Daniel hizo un ayuno solo de legumbres, o mejor dicho, solo comió legumbres, no comió carne, no comió ninguna otra cosa, no comió tortilla, no comió frijol, no comió, ¿qué más, hermano, come usted? Huevo, caldo de gallina, tortitas de carne, nada de eso. No se compró una bolsita de taquis, sino que solo comió verdura, legumbre y agua durante 21 días y oró. Ahora, la Biblia no lo niega, pero tampoco lo dice, ¿verdad? Que Daniel hizo eso. Eso pues ellos lo interpretan así. Y esto no es negativo. Si usted quiere hacer un tiempo de ayuno así, pues está bien, no es nada malo, pero tampoco la Biblia está confirmando esto. Y otra cosa que usted debe considerar es que el objetivo de Daniel para hacer ayuno fue por amor a su pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces, no se trató de un ayuno especial, es decir, no fue hacer un ayuno especial para tener éxito espiritual, pues. Que hagamos 21 días de ayuno comiendo solo legumbres no va a ser algo más espiritual o mejor, porque lo que Dios espera de nosotros es la sinceridad del corazón. Y si alguien quiere hacer un ayuno así, pues que lo haga, pero el método no otorga poderes especiales. Lo que a Dios le agrada es la sinceridad del corazón. Ahora, desde el punto de vista de la salud, pues es bueno. Así se desintoxica el cuerpo. Estamos viviendo una época donde se come mucha grasa, hermanos, mucho carbohidrato, mucho azúcar. Y eso pues carga el cuerpo, eso es lo que enferma el cuerpo. Y por eso hay muchos enfermos. Y eso pues hacer un ayuno así pues ayuda a desintoxicar al cuerpo, descansar el cuerpo un poco de tanto que nos comemos, ¿verdad? Pero el ayuno que Dios busca nos lo dice en Isaías 58:6. Miremos lo que dice Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo.
Lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos justicia, piedad, sinceridad, y no son los métodos, hermanos, o los ritos. Amén. Una vez un hermano me dice: hermanos, ustedes ayunan mal, me dice. ¿Por qué ayunamos mal? Le digo, porque a mí me enseñaron que el ayuno tiene que hacerse de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero él se estaba refiriendo a estar aquí en la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces le digo yo, pues si usted lo quiere tomar desde ese punto de vista, le digo yo, le enseñaron mal. Porque el ayuno que hacían en la Biblia, ¿sabe cómo era? De las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro día. Ese era un ayuno de un día. Amén. Pero el punto es, hermano, no son los métodos, no son los ritos, sino la sinceridad del corazón. Porque ahí en Isaías 58, hermanos, Dios le reclama al pueblo de Israel: sí ayunaban, sí llevaban ofrendas, sí hacían sacrificios, pero no lo hacían con sinceridad de corazón. Eran hipócritas. Entonces por eso Dios le dice: yo no voy a aceptar sus ayunos. Cuando ustedes clamen a mí, yo no los voy a oír, porque ustedes son injustos, ustedes son rebeldes, le dice al pueblo. Dios lo que espera de nosotros es sinceridad del corazón, hermanos, no métodos. Así que si usted quiere, si usted ha oído del ayuno de Daniel y usted lo quiere hacer, pues hágalo, no hay problema. Pero le aconsejo que sea sincero en su corazón. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Vaya, vamos a ir a otro punto, porque ahora nos vamos a meter a cosas espirituales. Y vamos a ir al versículo 5 y 6, Daniel 10, 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, la descripción de este personaje es exactamente la misma que hace Juan en Apocalipsis 1:13, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 1:13 y 15, que fue cuando se le reveló el Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, yo hice un cuadrito para comparar los dos textos, si me lo puedes poner ahí, Luisito, porfa. Hice un cuadrito. Aquí a mi lado izquierdo está Daniel y a mi lado derecho está Apocalipsis. Entonces en Daniel dice que vio un personaje vestido de lino, y Juan en Apocalipsis dice vestido de ropas que le llegaban hasta los pies. Daniel dice ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Juan dice ceñido por el pecho con un cinto de oro. Daniel dice sus ojos como antorcha de fuego. Juan dice sus ojos como llama de fuego. Daniel dice sus pies como color de bronce bruñido. Apocalipsis, Juan dice sus pies semejante al bronce bruñido. Voy a quitarle ahí, tal vez le estoy tapando. Y el último dice el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y Juan dice su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ven la semejanza, hermanos? Tiene semejanzas. Entonces, lo que Daniel estaba viendo era la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Daniel le llama la gran visión.
porque hasta el momento Daniel no había tenido esa experiencia que el mismo Señor Jesucristo se le había aparecido. Ahora vamos a ver algunos detalles de esta visión. La manifestación de la aparición o de la visión del Señor Jesucristo fue demasiado fuerte para las personas que lo acompañaban, tanto así que salieron huyendo, aunque no lo pudieron ver. Mire lo que dice en el versículo 7 de Daniel 17: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Cuando aparece esta visión a Daniel, los hombres que estaban con él no la vieron, pero hubo un temor, un miedo que se apoderó de ellos, que tuvieron que salir corriendo. Saulo de Tarso también tuvo una experiencia parecida. En Hechos capítulo 9 versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Se da cuenta, hermano? Son situaciones parecidas. ¿Por qué? Porque es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a Daniel lo hizo desfallecer. Dice el versículo 8: quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y dice: no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La presencia del Señor Jesucristo fue tan fuerte en Daniel, y acuérdese que él ya era un ancianito, de una vez lo debilitó, sintió desfallecer. Y esa misma experiencia le sucedió a Pablo, siempre en Hechos 9, solo que el versículo 3 y 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué dice? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La manifestación del Señor Jesucristo fue tan fuerte, tanto para Daniel como para Pablo, que a Daniel lo hizo desfallecer y a Pablo lo tiró al suelo. Y aquí tengo que hacer una aclaración, hermanos, porque muchos, incluso predicadores, dicen: cuando se le apareció Jesús a Pablo, lo botó del caballo. No, hermano, Pablo no andaba en caballo, andaba a pie. Y ahorita lo leímos, ahí no dice ningún caballo. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la manifestación del Señor Jesucristo. Cuando el Señor le habla a Daniel, casi lo mata, hermanos. Mire lo que dice el versículo 9, Daniel 10:9: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. La aparición del Señor lo debilitó, pero cuando el Señor habló, hermano, por poco se lo lleva al otro mundo al pobre Daniel. Quedó muy débil. No dice la Biblia qué es lo que le dijo el Señor a Daniel, pero quedó como desmayado. Ahora vayamos a la experiencia del apóstol Juan, siempre en Apocalipsis 1, solo que en el versículo 17. Dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, aprendamos que la manifestación del Señor Jesucristo no es algo que podemos nosotros tomar a la ligera, hombre. Yo me recuerdo, hermano, que mi abuelo era un hombre de oración, un hombre muy entregado al Señor. Y en cierta ocasión, cuando nosotros éramos niños, íbamos a visitarlo, nos sentaba en la hamaca, y nos sentábamos con él en la hamaca,
y él se ponía a contarnos sus historias. Y una vez me contó una historia mi abuelo que la tengo grabada en mi corazón. Él estaba en un bosque orando en una noche, se estaba haciendo vigilia solo, orando. Y dice mi abuelo que la presencia del Señor fue tan fuerte en su vida que él sintió su cuerpo desfallecer. Y me decía mi abuelo, yo sentía que ya no aguantaba más y que me iba a desmayar. Y yo le dije: Señor, ya no aguanto tu presencia. Y en ese instante recobró las fuerzas. Y ahora entiendo, hermano, ahora que leo la Biblia, entiendo eso que me dijo mi abuelo, porque la presencia del Señor es algo glorioso, es algo maravilloso. No todos los que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo experimentaron lo mismo. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Le habló desde la zarza. O Josué, cuando se le apareció con la espada desenvainada. Pero algunos, como Daniel, como Juan, el apóstol Juan, como Saulo o el apóstol Pablo, sí tuvieron esa experiencia, hermanos. Entonces hay personas que han tenido un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo y han experimentado esa debilidad en su cuerpo. Pero sobre todo, hermanos, esas personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo de esta manera, sus vidas han sido totalmente transformadas. Nunca vuelven a ser los mismos. Y esa es una fuerte evidencia de la veracidad de su encuentro, hermano. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo, hermano, Saulo cambió totalmente. No volvió a ser el mismo. Hay un montón de charlatanes que andan haciendo: ay, se me apareció el Señor Jesucristo. Y son mujeriegos, son mentirosos, son chismosos, pleitistas. Eso es saber qué Señor se encontraron, hermano. Hace muchos años, me recuerdo, un amigo tuvo un accidente. Tuvo un accidente bien fuerte por no andar sobrio, que fue un milagro que ese hombre haya quedado vivo. Y fuimos con mi esposa a verlo, visitarlo. Y empezó a contar sus cosas, ¿verdad? Ah, sí, fíjate que yo aparecí en el cielo, vi al Padre, dice, y fui al cielo y se me aparecieron los 24 ancianos. Y platiqué con los 144,000. Hermano, a los pocos meses andaba otra vez midiendo las calles. Ese no tuvo un encuentro con el Señor, hermano. La persona que tiene un encuentro espiritual con el Señor Jesucristo nunca vuelve a ser la misma, hermano. Su vida es totalmente transformada. Y esa es la evidencia de su encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, en esta historia, hermanos, en esta visión que tuvo Daniel, nosotros tenemos que escudriñar detalladamente lo que está sucediendo, porque la descripción que Daniel da aquí, comparándola con la visión de Juan en la isla de Patmos, nos da la evidencia que quien se le apareció a Daniel fue el Señor Jesucristo, no un ángel, ¿verdad? ¿Está conmigo? Sin embargo, aunque no está implícito en el texto, explícitamente se sabe que el Señor Jesucristo estaba acompañado al menos por un ángel. En la visión vamos a ver que la aparición del Señor Jesucristo lo acompañaba al menos un ángel. Vamos a leer en el versículo 10 y versículo 11 de Daniel 10. Y aquí una mano me tocó. Si hubiera sido el mismo Señor Jesucristo quien lo hubiera tocado, Daniel hubiera dicho: y me tocó con su mano, ¿verdad? Pero no. Él estaba viendo al Señor Jesucristo y dice: y una mano me tocó. E hizo que me pusiera sobre mis rodillas
y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces el Señor Jesucristo se le aparece a Daniel. Daniel cae desmayado, y entonces viene un ángel y lo toca y lo levanta, y el ángel le habla a Daniel. Le habla a Daniel. Le dice: está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Muy bien. Y aquí viene la segunda parte de la revelación espiritual, que es muy importante que nosotros la entendamos, para que nosotros seamos sabios y sepamos cómo orar. Dice en el versículo 12 y 13: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso duramente 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes, y quedé ahí con los reyes de Persia. Amén. Ahora, lo que el ángel le está hablando a Daniel revela una realidad espiritual que está oculta a los ojos de nosotros los humanos, y es la batalla espiritual. Amén. La guerra espiritual. ¿Cuántos han escuchado de la guerra espiritual? Y lo primero que vamos a aprender aquí, hermanos, es que los demonios, a ver, ¿dónde habitan los demonios? Les pregunto a usted. No le oigo, hermano. ¿Dónde habitan los demonios? Alguien me está hablando, pero no le... ¿Qué dijo, hermano? O alguien que me ayude, ¿qué dijo? ¿Quién está hablando? No lo miro. Hermano Chusito. Ajá. Y ustedes, hermanos, no pueden contestar. ¿Dónde habitan los demonios? Los demonios no habitan en el infierno. Si usted dice: viven en el infierno. No, hermano, no habitan en el infierno. Habitan en los aires. ¿Dónde habitan los demonios? En los aires. Efesios 2:2. Ya no necesito que me conteste. Ahorita quédese calladito, por favor. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, dice, conforme al príncipe ¿de dónde? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que usted tiene que entender, hermanos, es que las huestes espirituales viven en el aire. Amén. Yo se lo aclaro, hermano, porque allá afuera y las películas y la televisión dice que el diablo vive en el infierno y que esa es su casa, pero no. Efesios 6:12, le voy a dar otro versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde, iglesia? En las regiones celestes. Así que saquémonos de la cabeza que Satanás y los demonios habitan y tienen el control del infierno. No, el infierno es el lugar de tormento para los demonios. Es como que si se le diera el control de la cárcel a los presos. Bueno, eso solo pasa en Guatemala, ¿verdad? Pero legalmente los presos no tienen el control de la cárcel. Y los demonios no tienen el control del infierno. Aunque vamos a ver ahí
en 2 Pedro 2:4 que sí hay demonios prisioneros en el infierno. Dice 2 Pedro 2:4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahorita los demonios viven en los aires. Y específicamente los demonios viven en el segundo cielo. ¿Dónde es el segundo cielo, hermano? En el espacio. Amén. El endemoniado gadareno, cuando Jesús se le apareció, le pedía al Señor Jesucristo que no fuera atormentado antes de tiempo. Lucas 8:31 dice: y le rogaban que no los mandase ¿a dónde? A ir al abismo, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que entender. Los demonios, a menos los que operan en esa tierra, no están en el infierno, están en el aire. Operan en el aire. No los podemos ver con nuestros ojos materiales. Y es por eso, hermanos, miren, esa es la manera en que operan estas personas que dicen que hablan con los muertos. Le llaman los mediums. ¿Cómo operan los mediums? Los demonios están en todas partes. Nosotros no los miramos, pero ahí están en las ventanas, viendo qué andan haciendo ustedes. Ahí están. Entonces, hay más demonios que seres humanos en la tierra. Y los demonios no se les olvida nada. Ellos conocen la vida de una persona desde que nace hasta que muere, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos porque no los vemos, pero eso sucede. Entonces, cuando van con un medium, dicen: quiero ir, que me comunique con mi tío Tito que se murió. Y supuestamente aparece el tío Tito. No, hermanos, es un demonio que conocía la vida del tío Tito. ¿Te acordás, mi hija, aquella vez que fuimos a pasear a la playa? Ay, sí, tío Tito, dice. No, son demonios. Esos son engaños, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no habitan en el infierno, están en los aires. Segundo, que aprendemos aquí: hay potestades que tienen dominio sobre los gobiernos de la tierra. Como en este caso, la potestad que se le opuso a este ángel era la que controlaba el reino de Persia. ¿Y cuál era el reino de Persia, hermanos? Era el imperio que tenía el control. Entonces Dios había determinado usar a Ciro, el emperador, para decretar que los judíos retornaran a Jerusalén, pero esa potestad quería impedirlo. Por eso ese ángel debió pelear contra esa potestad antes de llevarle la respuesta a Daniel, porque se le oponía. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vayamos a estudiar Esdras y Nehemías, vamos a ver toda esa dificultad que los judíos tuvieron. ¿Por qué? Porque había pelea, había batalla espiritual en los aires. Es por eso que yo le digo, debemos de ser nosotros sabios y inteligentes, pero una inteligencia espiritual, hermano. Porque esa persona que lo lleva mal en su trabajo, su pleito no es contra esa persona, sino contra los demonios que están atrás. Amén. Debemos entender eso. Porque si yo tengo una persona que me está haciendo la vida imposible en mi trabajo y que me lleva mal y que levanta chismes míos y vengo yo con mi mentalidad humana y me peleo con esa persona, ¿sabe quién sale ganando? Los demonios, porque eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Pero cuando nosotros sabemos: ay, demonio sucio, ya te conozco y no voy a caer en tu trampa, y usted clama y ora en el nombre de Jesús, reprendiendo toda potestad demoníaca,
De manera que como había que llevarle la respuesta a Daniel, llega un arcángel llamado Miguel para pelear contra las potestades de Persia, mientras este ángel llevaba la respuesta a Daniel. Versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Aquí hay otra verdad que vamos a aprender, hermanos. Miren, este arcángel llamado Miguel, en el versículo 21 se le reconoce como el príncipe de Israel. Daniel 10:21: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe, dice. Y este arcángel Miguel, en Judas 9, se le identifica como el arcángel que peleó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. No sé si se puede poner Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este mismo arcángel Miguel es el mismo arcángel que le habló a María para anunciarle que iba a ser concebida por el Espíritu Santo. Ahora, así como hay potestades demoníacas que controlan gobiernos del mundo, también hay ángeles asignados especialmente para proteger a los hijos de Dios. Yo pensé que le iba a alegrar a usted, hermano, pero creo que está pensando en la olla de frijoles que dejó. Estas son verdades espirituales, hermano. Así como hay demonios que tienen dominio sobre regiones, así como hay demonios, potestades que tienen dominio sobre países, sobre reinos, también hay ángeles enviados para proteger a sus hijos. Amén. Cuando usted lee Hebreos capítulo 1, el escritor de Hebreos empieza a desarrollar una cátedra explicando que Jesús no era un ángel, Jesús era Dios. Pero Hebreos habla acerca de los ángeles. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Ahora, eso no significa que entonces le voy a dar órdenes a un ángel. No, ellos solo reciben órdenes de Dios, no de usted. Amén. Y sí, porque hay unos pícaros que quieren darle órdenes a los ángeles. Ellos reciben solo órdenes de Dios, hermano, y nosotros no, pero sí nos protegen. Ahora, tristemente, hermano, nuestro país, Guatemala, ha sido entregada una potestad llamada la Virgen del Rosario. Según es la patrona de Guatemala. Ahora, pero dirán: no, hermano, ese es un ídolo. Bueno, cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo nos aclara que los ídolos son demonios. Ponémelo ahí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice?
a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes en los demonios. Entonces el apóstol Pablo está aclarando, bueno, los ídolos son demonios, y que cuando nuestro país se ha entregado a una potestad, a la Virgen del Rosario, pues, y es por eso que nosotros tenemos que orar por Guatemala, tenemos que orar por nuestro país. Mire, hermano, mucha violencia, adulterio. Ahora está de moda, hermano, juntarse y no casarse. Eso es pecado. Ha sido pecado siempre, pero cada vez la dureza del corazón del hombre quiere rebelarse contra los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hay inmoralidad sexual, adulterio, rebeldía, maldad, orgullo. Y todo eso, hermano, es influenciado por potestades demoníacas, incluso en las iglesias, hermano. Incluso en las iglesias hay influencias demoníacas. Personas rebeldes. Si me pueden ayudar ahí los servidores, por favor. Personas con frialdad espiritual. Todos esos son, hermanos, influencias demoníacas, y es por eso que nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar. Hermano, mire para acá, por favor. No sea haragán para orar, hombre. Aparte un tiempo de oración, porque en el mundo espiritual suceden cosas que nosotros no vemos, por las que tenemos que clamar. Mire, Dios va a escuchar nuestra oración desde que iniciamos a orar, pero debemos de perseverar y debemos insistir siempre en la oración. Versículo 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios escuchó la oración desde el primer día, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Daniel por la respuesta? ¿Cuánto? 3 semanas, ¿verdad? Y es por eso, hermano, que usted debe de insistir en la oración y no desanimarse. Ah, Dios no me escucha. No, hermano, si hay una batalla espiritual por la cual nosotros debemos de seguir insistiendo. Daniel esperó constante la oración y ayunó durante los 21 días hasta recibir la respuesta. Y por eso el Señor nos exhorta en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación, dice el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar. Esa es una gran enseñanza que nos da aquí Daniel capítulo 10, de una realidad espiritual que se da en los aires. Tristemente la iglesia de hoy se ha acomodado y se ha desviado su mirada a cosas materiales, tanto así que hay iglesias que ya empiezan a negar la realidad espiritual. Hay iglesias que empiezan ya a negar que Jesús va a venir por segunda vez. Hay iglesias que empiezan a negar que hay infierno. Hay iglesias que empiezan a negar mucha realidad espiritual. ¿Para qué? Para centrarse en las cosas materiales, en prosperidad, en tener dinero, en tener felicidad aquí en la tierra, en tener buenas casas, en vestir bien, en tener buenos zapatos. En eso se concentran, hermanos, y ignoran la realidad espiritual. El versículo que estábamos buscando la semana pasada era Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Es muy importante, hermanos, que seamos constantes de eso, porque muchas de las situaciones que a veces enfrentamos es por la ignorancia espiritual que tenemos. Y tenemos que orar. Pónganse de pie, pues.